Este episodio es patrocinado por Grupo Alianza. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer poder saludarlos a través de esta plataforma La Voz de Arcos y continuamos comunicándonos con ustedes para poder expresarles y llevarles mayor información de la experiencia de líderes importantes dentro de la industria y figuras relevantes en la región sureste del estado de Coahuila, pero que seguramente el impacto de su trabajo va mucho más allá de las fronteras de nuestro estado, incluso de nuestro país. El día de hoy vamos a tener la oportunidad de conocer al licenciado Jorge Verástegui Saucedo, quien ha pasado incluso en el sector privado, pero también en el área pública, en la función pública. Hablaremos sobre su experiencia y por supuesto también pues el conocimiento que para muchos de ustedes puede ser de utilidad acerca de las diversas posiciones que él ha ocupado. Así que actualmente como el director de operaciones del Grupo Alianza, le quiero agradecer mucho, licenciado, por acceder a esta plática. ¿Cómo se encuentra, licenciado? Muy buenas tardes, Angélica, con el gusto de saludarte y agradecido con Arcos por esta invitación para intercambiar opiniones y puntos de vista sobre mi vida profesional. Discrepo de que sea un líder, soy un hombre común y corriente que día a día me levanto a trabajar, igual que muchos mexicanos, a ganarse el pan y a trabajar hombro con mis compañeros. Gracias, licenciado. El licenciado Jorge Verástegui Saucedo es licenciado en Ciencias de la Comunicación, egresado del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, el TEC de Monterrey, originario de la ciudad de Saltillo, orgullosamente. Y aunque ya hemos tenido desde hace bastantitos años la oportunidad de dialogar, licenciado, en esta oportunidad creo que nos vamos a adentrar un poco más en todo lo que ha pasado en el transcurso de su vida en la parte profesional. Primero que nada, pues yo creo que tenemos que arrancar por su carrera, licenciado en Ciencias de Comunicación. ¿Por qué la eligió, Lic? Bueno, hay muchos antecedentes de mi niñez, donde en la ciudad mi niñez transcurre cuando no había televisión. Solamente había periódico, había radio, se escuchaban las estaciones de la Ciudad de México, 2 estaciones de la Ciudad de México aquí como si fueran locales, de día y de noche. Y yo me recuerdo que en las vacaciones jugábamos mucho, pero también leíamos mucho, no solamente periódicos, sino libros. Entonces, de allí, de una de mis aficiones por la lectura, pues viene de la niñez. Y el contacto con los periódicos y la radio fue de la niñez. En 1968, con los Juegos Olímpicos de México, llega la televisión a Saltillo y pues para todos es un espectáculo esplendoroso tener la televisión y poder ver en vivo los juegos, etcétera. Y de ahí me nace un interés por los medios de comunicación en general y desde entonces viene de allí, creo yo, la semilla que germinó cuando yo veía a mi padre que después de llegar del trabajo todavía se sentaba a leer el periódico, que leía las páginas editoriales, etcétera. Pues dicen que el ejemplo arrastra, ¿no? Claro. Y de ahí me nació la vocación por la cuestión de la comunicación. Claro que después estudio mi carrera y le doy una orientación hacia la comunicación organizacional, no tanto de medios, y es por eso que me desarrollo 32 años en la iniciativa privada, precisamente en áreas relacionadas con la comunicación organizacional. Muy importante, porque si me permiten poder comentarles parte de las posiciones que ha ocupado el licenciado Jorge Verástegui. Ha estado desde la gerencia como gerente de la agencia interna del Grupo Industrial Saltillo, gerente de la marca Cinza, gerente de Relaciones Públicas, director general de Relaciones Públicas del Grupo Industrial Saltillo, después subsecretario de Vinculación entre el sector productivo y privado educativo, secretario de Fiscalización y Rendición de Cuentas ya en la parte de la función pública, secretario de Salud, secretario de Ayuntamiento, rector de la Universidad Autónoma del Noreste, pero en la parte industrial, ¿dónde fueron sus primeros pasos, Lic? ¿Cómo los vivió en Grupo Industrial Saltillo? Pues fue muy interesante porque yo termino mis prácticas profesionales en Televisa, México, y entonces me vengo a graduar al Tecnológico
después de estar trabajando alrededor de 5 meses allá, y el Grupo Industrial Saltillo me ofrece una posición precisamente en la agencia interna de publicidad de Grupo Industrial Saltillo, y pues yo accedo con mucho gusto. Qué mejor que regresar a mi terruño después de tantos años y empezar a trabajar allí. Después me muevo al área de publicidad de Motoislo, luego después paso al área de mercadotecnia y publicidad en Cinza, luego se hace un joint venture entre el Grupo Industrial Saltillo y General Electric muy importante, que incluye a otras marcas mexicanas como es Easy y General Electric. Y de allí tomo prácticamente la dirección de mercadotecnia de todas esas marcas. Estoy buenos años allí, y luego ya brinco a la parte corporativa en Grupo Industrial Saltillo, en la parte de asuntos públicos o relaciones públicas, que es un puesto apasionante que marca mi vida, sobre todo por la oportunidad que tengo de crecer profesionalmente junto a un gran maestro que fue don Alfredo Villarreal Mellado, de quien aprendí muchísimas cosas de él, y bueno, pues de allí prácticamente estoy muy buenos años en el grupo, en esa posición. Allí precisamente pues tuve contacto con los medios, con las universidades, por ser un área de contacto público, ¿no? Claro. De interés para la empresa. Y precisamente de ahí se deriva que cuando salgo yo de la iniciativa privada, pues caigo en el gobierno en un puesto que tiene que ver con vinculación educativa de universidad-empresa en la Secretaría de Economía, y de ahí ya después pues brinco a la parte de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, donde me desempeño 4 años, luego en la Secretaría de Salud, termina ese sexenio y me voy a la Secretaría del Ayuntamiento con el ahora gobernador electo Manolo Jiménez. Estoy allí un tiempo y luego me voy a la UANE como rector, donde estoy 4 años y pues bueno, después ya termino mi periodo rectoral y regreso a mis inicios, a la iniciativa privada, ahora en Grupo Alianza, en la dirección de operaciones con el ingeniero César Humberto Cantú García, quien me da la oportunidad de regresar a la IP, y aquí estoy con mucho gusto, después ya de 46 años ininterrumpidos de trabajo. Lic, creo que dentro de esta síntesis, por supuesto, quisiéramos hacer paradas técnicas en diversos puntos, y el primero de ellos que me encantaría es esta parte dentro de la industria que finalmente le da seguramente una visión de cómo se trabaja al interior de la iniciativa privada. Pero creo que en la parte del aparato gubernamental luego vemos que las cosas son muy exitosas por ciertas personalidades al interior de la industria, que lo que queremos es traérnoslos para acá para que pues también tengamos por acá frutos y rendimientos, ¿no? ¿Cómo se puede o cómo se da esa transición? ¿Se da un poco con temor o como con un reto de que hay cosas que se pueden hacer al interior de la iniciativa privada, pero a veces porque pues existe la parte de procesos, ¿no? De toda una logística para que las cosas salgan bien? Pero cuando te trasladas a la función pública, en el caso, por ejemplo, cuando se fue a la Secretaría de Rendición de Cuentas, ¿cómo fue ese cambio? Te da como un reto. O sea, yo en mi vida he sido un hombre de retos toda la vida. Me encantan los retos. Si no hay retos, no funciono. Y me lo decía en paz descanse don Javier López del Bosque, tú necesitas tener presión encima para poder actuar y dar resultados. Entonces los retos pues han sido uno de los motores principales de mi vida. Si no hay retos me aburro. Okay. Y eso fue lo que me motivó precisamente ir a la función pública en ese momento, y creo que la experiencia fue muy rica. Un crecimiento personal enorme, y humildemente, bueno, pues lo que pude aportar de mis conocimientos dentro del gobierno del Estado, pues allí queda para la posteridad y queda para un juicio de la historia, ¿no? ¿Cómo se ve desde alguien que ya estuvo en la iniciativa privada y que de pronto se va a un panorama en el que a veces la solución de cierto tipo de conflictos no está a veces todo al alcance de esa persona?
Yo creo que y eso lo aprendí cuando tuve la oportunidad de cursar el IPADE, las soluciones generalmente las toma uno con información, pero no todo el tiempo tienes toda la información para resolver los problemas. Entonces tienes que adaptarte necesariamente a lo que tienes y obviamente, pues ahora sí poner mucho de uno de la intuición que trae, del aprendizaje que uno trae a lo largo de la vida para con el poco o mucho de información que tengas tomar la mejor decisión. Yo creo que nos tocó un periodo muy importante para la historia de Coahuila, la época que me tocó vivir dentro del gobierno del estado, pero vamos, mi frente está en alto, mi conciencia está tranquila y puedo salir a la calle sin reprocharme nada. Por supuesto. Nos vamos al Grupo Alianza. Pequeña pausa, antes del Grupo Alianza. Universidad Autónoma del Noreste. ¿Cómo le fue al interior de la UANE como rector? ¿Qué aprendizaje tuvo el licenciado Jorge Verástegui? Yo creo que es una de las experiencias más ricas que he tenido en mi vida profesional, porque el tener el contacto diario con mujeres y hombres jóvenes, para empezar es la universidad privada más grande del estado, sí. Está repartida en varias ciudades de Coahuila, incluso en el estado de Nuevo León y en Tamaulipas, en Reynosa y en Matamoros. Entonces, tener ese contacto con los jóvenes es revitalizante. O sea, yo volví a sentirme más joven, volví a sentir que estaba aportando mucho de lo que yo había aprendido, pero lo más importante es que empecé a aprender muchísimo de los jóvenes, porque yo me desempeñé en una generación pues muy diferente a la generación que hoy se está educando. Claro. Entonces, poder entrar a un salón de clases y escuchar de viva voz de ellos su sentir, de cómo ven la vida profesional, de cómo ven la vida actual, tener contacto con el presidente de la mesa directiva y sus integrantes, por ejemplo, eso me enriqueció muchísimo y aprendí mucho de los jóvenes. Entonces, para mí el periodo académico es una de las experiencias más hermosas que he vivido y se da de una forma natural. Yo estaba como secretario del ayuntamiento. En ese entonces, en paz descanse, el profesor Higinio González Calderón se había ido a la Secretaría de Educación con el gobernador Riquelme. Yo termino mi maestría en gobernanza en la Universidad Autónoma del Noreste. Tenía yo en ese entonces 60 años. Y cuando me entregan el título, me doy cuenta que el puesto rector está vacante, que había un rector interino. Comento con el profesor Higinio y me dice, pues va a haber una convocatoria abierta. Si te interesa, aplica. Y efectivamente hubo una convocatoria abierta, apliqué, me entrevisté con el headhunter, luego pasé un periodo de exámenes ante una computadora durante 4 horas contra el tiempo, luego tuve una reunión con el consejo de la universidad y a fin de cuentas terminamos una terna que en la Asamblea General pues fui elegido rector y era una de mis experiencias que yo tenía como una ilusión. Muy bien. Dentro de mi carrera profesional, el terminar mi vida profesional como rector en alguna universidad, derivado de un ejercicio que en alguna ocasión dentro del Grupo Industrial Saltillo, el grupo directivo, habíamos hecho con un grupo de consultores, donde dividimos una cartulina en 3, pasado, presente y futuro, y en un salón nos arrojaron revistas al piso y nos pidieron que en 3 horas, con imágenes, describiéramos nuestro pasado, nuestro presente y dónde nos veíamos en 10 años. Y en la columna del futuro, precisamente, ahí aparecía. Ahí era donde yo aparecía y puse yo, bueno, en los próximos 10 años yo me veo como funcionario público, no como político, que eso es diferente, y terminar mi carrera
mi carrera profesional como rector. Estuve 4 años como rector en la UANE, terminé mi periodo y bueno, sale esta oportunidad muy generosa del ingeniero Cantú, con quien estoy trabajando actualmente, con un reto enorme. Precisamente otra vez aparece el reto que se tiene en este momento por el nearshoring que estamos viviendo. Y bueno, pues ahí estoy tratando de aportar junto con el equipo que él tiene, un equipo de mujeres y hombres talentosos, tratando de aportar mi talento para el éxito de la empresa. Director de operaciones del grupo, ¿qué significa esto? ¿Qué responsabilidad? ¿Qué tareas se hacen como director de operaciones? Pues es una coordinación general de las actividades que el grupo realiza, que los diferentes puestos están haciendo. Es una coordinación de la operación de cada una de las áreas, tanto del área financiera, tiene expertos en cada uno de ellos, del área de construcción, del área del parque, del área de agrosoluciones. Son gente muy probada, muy experimentada, expertos. Entonces, coordinar talento, coordinar experiencia no es difícil. Sí es un reto tener la alineación correcta de la gente hacia los objetivos que busca la empresa. Sí es correcto tener la comunicación adecuada entre las áreas para lograr los objetivos y que obviamente los resultados se den, y tener una clara comunicación hacia la dirección general, hacia el CEO, para que esos objetivos obviamente se traduzcan en rendimiento para la empresa. Entonces es una labor muy bonita, es una labor muy padre, de una gran responsabilidad. Implica también la operación, en este caso, en Grupo Alianza, del equipo de béisbol Zaraperos de Saltillo. También. Algo que pues desde la niñez yo era aficionado. Nunca me imaginé que de una u otra forma iba a estar involucrado en la operación del equipo, y ha sido todo un reto. Entonces otra vez aparece la palabra reto, donde volvemos a ver cómo los retos mueven a los seres humanos. Y si la vida nos reta con ciertas actividades, yo creo que nuestra obligación es retar a la vida. Wow, sorprendente, Lic. Ahorita que habla del tema de los retos, la primera sensación que nos da es generalmente miedo, ¿no? Es esa duda de ¿podré lograrlo o no podré lograrlo? En base a su experiencia, ¿cómo se logra? ¿Cómo agarras valor para decir, sí, lo voy a tomar? Probablemente no sé cómo lo voy a hacer, pero lo tengo que hacer, lo tengo que lograr. Yo creo que el miedo es un ingrediente natural del ser humano y depende cómo lo tomes. Puede ser un detractor de tu actividad diaria o puede ser un motor que te impulse como un cohete hacia el éxito, ¿verdad? O hacia a lograr cosas trascendentales. A mí me gusta ser disruptor en muchas de las cosas que manejo, y es muy interesante que el miedo sea un aliciente, sea algo que te motive y que te cambie y que te impulse, pero que no te paralice. Muchas veces el miedo en muchas personas pues los hace eso, paralizarlos, ¿no? En mí opera diferente. Sí, es parte de un estrés que se vive diariamente, pero es un estrés que debe ser impulsor para lograr las cosas. Lic, en esta parte, seguramente cuando tienes a cargo a tantas personas, ¿no? Y tienes que estar al pendiente de diversos departamentos, diversas áreas, conocer al nuevo talento, dirigir, coordinar, como lo explicaba ahorita, pues notará que todos somos diferentes, ¿no? Que algunos tienen más habilidades que otros, que algunos tienen más temores que otros, que algunos tienen más valores que otros, ¿no? ¿Cómo lograr unificar, cómo lograr esa coordinación con todos ellos? Porque al final de cuentas, pues el liderazgo se tiene que hacer, no tiene que haber una figura que les diga, todos vamos por este camino, pero si todos piensan diferente, ¿cómo lo logra? No es fácil, pero hay algo que nos unifica a todos. El talento del ser humano
es la base para que la empresa se mueva. Si no hay seres humanos, la empresa no se mueve, ni con inteligencia artificial, ¿eh? Wow. O sea, la inteligencia artificial podrá ser muy buena, pero jamás va a sustituir al ser humano. Jamás lo va a sustituir. Entonces, el talento es el talento. Entonces, yo parto cuando llego a una organización de creer en la gente, hasta que no me demuestre. Si me demuestra lo contrario, pues bueno, entonces ya se procede. Es decir, no hace limpia, no No, llega usted y dice, van no. todos para afuera porque yo vengo con mi equipo. No, porque yo no tengo la verdad absoluta. La única verdad absoluta es que no existe verdad absoluta. Entonces, de entrada, yo creo en las personas, creo en la dignidad de las personas, en el trato que deben de recibir de respeto, de consideración, de solidaridad y de explotar en cada uno de ellos su talento, lo que saben hacer, en dejarlos trabajar, en que saquen bueno, eso sí hay que buscar cómo sacar de ellos lo mejor de cada uno de ellos, y eso es conociéndolos. Obviamente hasta donde la gente lo permite, es ganándose su confianza en base al respeto, ¿verdad? Y a la dignidad que debemos de tener en cada uno de ellos. Y creo que hasta ahora ha sido una fórmula que me ha funcionado, porque creo en ella, no porque la actúo. De esta forma siento que la gente responde, saca lo mejor de sí misma y da ese extra siempre que se espera sin necesidad de pedírselo. Cambia mucho cuando notas que tu jefe, que la persona que está como responsable de ti, directamente se interesa en todo esto, en cuál es tu ambición, tu necesidad de progreso, de cambio o de evolución, o a cuando de plano pues nada más dices, con que cumpla mis 8 horas diarias, hasta ahí doy. Claro, yo creo que es una labor del jefe, que para mí los jefes solamente existen en los organigramas, porque todos los días el trabajo es hombro con hombro. O sea, yo no creo en los organigramas, creo en el trabajo diario y en el trabajo complementario. Mis defectos son complementados por la gente que trabaja conmigo, y obviamente yo también complemento los defectos de ellos. Y si unimos la fuerza y las virtudes del equipo, pues obviamente se pueden dar mejores resultados. Bajo esa óptica es como yo siento que he logrado que las personas den lo mejor de sí mismos, respetándolas, respetando su dignidad y sobre todo buscando y dejándolas que trabajen, que su talento se explaya y que obviamente al momento de que se les reconozca también su trabajo. A mí me gusta mucho que cuando una persona tiene una idea y esa idea tiene una trascendencia en la empresa, pues es reconocerle a esa persona, y lo hice en su momento cuando estuve en la función pública. Incluso algunos compañeros tuyos del área de prensa, me acuerdo cuando presentamos aquella plataforma que hicimos con la Organización de Estados Americanos para tener una plataforma de transparencia que presentamos en Palacio de Gobierno. Yo reconocí el trabajo de la Secretaría de Finanzas que nos había ayudado, reconocí a las personas que habían diseñado la página y reconocí eso, y me extrañó mucho después al día siguiente ver en la prensa decir que yo había otorgado reconocimientos públicos, verbales, a personas que habían intervenido en el proyecto. Pues yo creo que es lo más normal. No se puede uno adjudicar cosas que uno no hizo, pero yo creo que hay que reconocer el talento de la gente cuando la gente está dando lo mejor de sí por ser y por trascender. Sobre todo porque esto nos cambia la perspectiva. Creo que entonces ahí sí hablamos de un verdadero líder. Veía por ahí algunas frases, por ejemplo en el caso de Bill Gates, que dice, bueno, un verdadero líder no trata de brillar él solo, no trata de ganar él solo. Busca que todo su equipo gane, que todos vayamos a la par. Ahorita que comentaba eso de tenemos que ir hombro con hombro. En su caso sé que ha sido algo de toda su vida, pero en el caso de lo que usted ha visto a lo largo de su carrera, licenciado, ¿ha notado que eso es muy reciente que se implemente en cierto tipo de empresas o dentro de la industria? Es decir, antes sí era diferente, antes sí teníamos la figura del organigrama y de decir,
híjole, el jefe es el que te autoriza todo y al jefe ni te pares a la oficina, porque el jefe siempre estaba como muy apartado, ¿no? Era el que iba, supervisaba, lo saludabas y hasta ahí. Sí, sí ha cambiado mucho, definitivamente. Y parte de mi forma de ser es qué viví yo a lo largo de mi carrera, cuando yo llegué a tener puestos directivos, qué viví yo que no me gustó que me hicieran, que ahora que estoy en un puesto directivo, pues no lo voy a hacer, Muy bien. porque a mí no me gustaba. Y cuando se empieza a abrir precisamente el recurso humano en el sentido de que ya no significa que ir a recursos humanos quiere decir que te van a despedir, Te van a o correr. nada más para ir a pedir vacaciones, o nada más para ir a pedir una orientación X, sino que tiene que ver con el desarrollo de la persona, sino que tiene que ver con el ver cómo te sientes, sino que tiene que ver con el trato que tú debes de recibir como ser humano, pues entonces ahí hay un cambio importante, ¿sí? Y hoy el recurso humano, que es la parte fundamental, decía yo, de cualquier empresa, pues ya no se maneja igual. La pandemia viene a ser un rompimiento también entre el trabajo tradicional y ahora el trabajo en línea desde la casa, donde se puede estar obviamente alternando, pero voy más allá. Hoy en Europa, por ejemplo, el teletrabajo, que no es lo mismo que el trabajo a distancia, está siendo una moda importante. ¿Qué es el teletrabajo? Pues que empresas españolas están contratando daneses, están contratando gente de Bélgica, o están contratando gente de Luxemburgo, o están contratando gente de Alemania, pero trabajando desde sus casas. O sea, no es en específico home office. No es en específico home office. Entonces, si aquí vamos, y creo que vamos en esa tendencia también nosotros, porque esas tendencias mundiales tarde o temprano llegan. Van a llegar. Si aquí al ratito podemos contratar personas del Estado de México o de Alemania que trabajen desde allá en una empresa y que se les deposite su quincena en un banco y ellos vayan a cobrar allá y a lo mejor ni siquiera pisan la empresa, pues también es posible, ¿sí? Porque tú vas buscando el mejor talento ya no en la región, sino en el mundo. Entonces creo que el teletrabajo, que hoy es una moda en Europa, pronto va a llegar aquí y es una tendencia mundial que está por imponerse. Usted que ha estado en partes importantes, licenciado, y con gente precisamente a esta talla en la que conocen el fenómeno que se está dando a nivel mundial, ¿no? Vea que hace unos días anunciaban que 50 empresas mexicanas dejaban China, regresaban finalmente a México, no por esta cercanía con Estados Unidos, y decíamos, bueno, creo que el potencial de México poco a poco vamos viendo que vamos creciendo, y eso evidentemente pues a la zona industrial de nuestra región nos conviene. Y así como está evolucionando la industria, también ha evolucionado el recurso humano, es decir, ahora, ¿está satisfecho únicamente con el salario o qué buscan ellos también? ¿Qué le piden a su empresa? Yo creo que el salario es una parte muy importante del puesto, pero no lo es todo. Precisamente ahí está lo que hoy se llama el salario emocional. Es cómo me tratan, es cuánto estoy ganando, es cuál es el futuro que tengo, es cómo me puedo desarrollar dentro de la empresa, es qué otras actividades, aparte de mi trabajo, puedo tener dentro de la empresa, si incluyen a mi familia o no incluyen a mi familia. He visto con agrado cómo empresas aquí en la región sureste tienen muchas actividades que incluyen a la familia. Entonces, cuando la persona que trabaja en la empresa o el papá quiere renunciar, la misma familia le dice, oye, espérate, pues si nosotros estamos muy a gusto de que estés allí, ¿por qué? Porque nos están incluyendo, porque hay actividades el fin de semana para nosotros, porque los niños están identificados con la empresa, porque son tomados en cuenta. En fin, creo que ha dado un giro muy importante el recurso humano, donde no solamente lo que cuenta es el dinero, sino lo que cuenta precisamente es ese salario emocional, donde tú tienes la flexibilidad también en tu trabajo de horario. Claro. Y hay empresas
donde no en toda la semana, no tienes que ir en toda la semana, ciertos días de la semana estás en tu casa, ciertos días de la semana acudes al trabajo, no necesariamente las 8 horas. En fin, creo que esta flexibilidad que se está viviendo nos está enseñando que se pueden dar resultados en base a la confianza, que se pueden lograr los objetivos en base al empoderamiento que se le pueda dar a la gente, y el resultado se da. Entre más empoderes tú a la gente, entre más confianza le des, mayor compromiso es el que le creas. Ahora estamos en este fenómeno del nearshoring. ¿De qué se trata esto, Lic? Para la gente que evidentemente pues dice, yo escucho la palabra por aquí, por allá, veo un anuncio de nuevas inversiones, pero no sé exactamente qué está pasando. ¿Qué significa esto? Bueno, derivado de la guerra económica entre China y los Estados Unidos, que son enemigos irreconciliables, entre comillas, porque ellos saben muy bien que la dependencia de sus comercios es tremenda, ¿no? Sí. De ambos lados. Pues cuando surge esta guerra económica y luego la pandemia, las empresas asiáticas, específicamente orientales, chinas, empiezan a voltear a mercados emergentes como México, que están muy cerca de los Estados Unidos y muy cerca de la frontera, y empiezan a decir, bueno, si tenemos esta guerra económica con Estados Unidos, pues vamos a acercarnos allá, y tenemos que estar cerca de los Estados Unidos para que nuestros productos lleguen rápidamente y lleguen competitivos en precio y en calidad. Y voltean a ver a México y voltean a ver una parte muy importante que es la parte noreste de la República Mexicana. Y estoy hablando de Nuevo León, y estoy hablando de Tamaulipas, y estoy hablando de Coahuila, ¿verdad? Y en Coahuila, muy específicamente, pues estoy hablando de la región sureste, ¿sí? Donde ya está probada la calidad, la manufactura de la gente, la educación que se tiene aquí, que sobrepasa la educación media nacional, y cómo toda la gente a cualquier nivel, ya sea directivo, ya sea a nivel operario, logra cosas muy importantes de productividad dentro de las empresas, y pues por eso está llegando esta oleada en este momento de empresas asiáticas que necesitan estar cerca del mercado de Estados Unidos, necesitan calidad y productividad, y por eso estamos llenos ya de esto. Esto no va a durar para siempre. ¿Cuánto puede durar? No sabemos. 2, 3 años, 4 años, 5 años. Pues depende cuánto tiempo se lleve esta guerra comercial entre estas dos grandes potencias, pero de que tenemos que aprovecharlo para beneficio de la región, pues se va a aprovechar. ¿Estamos listos en este intercambio cultural que se da? Digo, la gente creo que lo ha percibido en la ciudad, y de pronto ves alemanes, ves a coreanos, ves a gente de muchos otros países. Un fenómeno que antes no se vivía en Saltillo. Pues sí, nos conocíamos, pero se conocían los de la Carbonífera, los de la Laguna, los del centro. Pero ahorita ver personas de otros lados del mundo. ¿Estamos listos como ciudad, con infraestructura, preparados incluso para esta convivencia diaria que se podría dar en la empresa, fuera de la empresa, en las calles? Yo creo que otra vez aparece la palabra, es un gran reto. Es un gran reto para las autoridades en nivel de infraestructura, en nivel de vivienda, en nivel de salud. También, por ejemplo, pues es un reto enorme, porque esto se presentó de la noche a la mañana. Entonces, se tiene que reaccionar en conjunto, sociedad y gobierno, para brindar todos esos satisfactores que he mencionado, para que esta gente que llega se pueda sentir a gusto. Y mencionaste algo muy interesante: tenemos que conocernos interculturalmente. Y para eso me acuerdo yo cuando estudié la carrera de comunicación, que cursábamos una materia de comunicación intercultural, donde tenemos que aprender cuáles son qué es lo que mueve, por ejemplo, a un japonés o a una persona que nació en China, cuáles son sus motivadores, cómo se debe actuar entre ellos, cómo debemos saludarlos, desde saludar, cómo debemos entregar una tarjeta de presentación, por ejemplo, a una persona que viene de Oriente, etcétera. Creo que desde ahí está el reto de que debemos educarnos en ese sentido para hacer que esas personas que vienen acá, uno, difícilmente se van a sentir como en casa, pero que sí sientan precisamente la comodidad de estar en un país extraño
donde se les recibe con calidez y el coahuilense, el saltillense, la gente del sureste es gente cálida, es gente que recibe con gusto a las personas de fuera. Vamos a unirnos todos en ese sentido. Tenemos un enorme reto de recibir a personas de diferentes partes del mundo como lo estamos viviendo en este momento y se va a incrementar terriblemente, ¿verdad? Y tenemos ese reto de que formen parte de nuestra sociedad, de convivir con ellos, de intercambiar con ellos nuestra experiencia y que ellos también, obviamente, nos dejen su conocimiento, que aprendamos de todos, que tengamos la humildad de que el que está enfrente de nosotros puede saber algo diferente a lo que nosotros sabemos. Si así lo vemos, yo creo que vamos a salir adelante, vamos a aprender más y ellos también van a aprender de nosotros. Creo que ambos tenemos que aprender de todos. Licenciado, ¿esto implica corresponsabilidad? ¿Implica al gobierno? ¿Implica a las instituciones de educación? Porque creo que ahí también sabemos que vienen carreras del futuro, ¿no? Así es. Pero este tipo de cosas o detalles que usted implica de materias pues que tienen que mostrarnos la cultura de otros países, tiene que formar parte de esto. Y de la parte de la iniciativa privada, de la industria también, que de pronto sabemos que pues el talento humano, no sé, llega un nuevo jefe, un nuevo líder, un nuevo director de recursos humanos y a lo mejor pues habla inglés, habla otro idioma, viene de otro estado y pues dices, ¿este proceso de adaptación se tiene que dar? Sí, hablé de corresponsabilidad y cuando hablo de corresponsabilidad hablo de gobierno, de sociedad, de iniciativa privada, de organizaciones de la sociedad civil que son muy, muy importantes y de la parte educativa. La parte educativa va a tener que, está entrando ya, no va a tener, ya está entrando en un proceso de reconversión hacia esas carreras del futuro. Se ha destacado el sureste de Coahuila por un consejo de vinculación universidad-empresa que ya tiene más de 25 años, donde precisamente se logra esa conjunción de buscar la pertinencia que los empresarios necesitan para que se den las carreras que ellos necesitan y la universidad produzca, vamos a llamarle así, el producto que el empresario necesita y que se orienten precisamente a la vocación que está demandando la región. Y en ese sentido, yo creo que estamos lo suficientemente preparados para unirnos. Hay un modelo que es muy bueno a nivel nacional y que se ha establecido en el gobierno del estado, que es el pacto laboral, donde están todos los sectores involucrados precisamente para buscar eso, para buscar que caminemos todos juntos en una misma dirección, que nos alineemos a un solo objetivo, que es el crecimiento de nuestro estado, de nuestra región en particular, aquí en la región sureste, y que en base al talento, otra vez vuelve a salir el recurso humano, pues podamos salir adelante ante este reto enorme que implica una fábrica como la que se va a instalar aquí entre Saltillo y Monterrey, que es la fábrica de Tesla, una fábrica altamente automatizada y que va a requerir, obviamente, pues, carreras diferentes, orientaciones diferentes, gente fresca, gente nueva, que traiga nuevas ideas y que obviamente tendremos que abrir nuestra mentalidad a toda esta gente que está llegando y abrir nuestra percepción de conocimiento para que ellos puedan aportar y cambiar y ser disruptivos precisamente ante lo que viene. Vendrá probablemente, ya para comenzar a darnos esta conclusión, vendrá con el tema de la llegada de Tesla, con el tema de la implementación probablemente de inteligencia artificial y toda esta innovación que ellos traerán, ¿algún efecto de crisis de rotación para nosotros en un sector tan importante como Ramos Arizpe, como Derramadero? A ver, a mí me tocó presidir la Canacintra entre el 97 y el 2000. Y tuvimos un problema de rotación en aquel entonces muy fuerte. Y la mejor forma fue ponernos de acuerdo entre las empresas para que la gente no jugara con las empresas, ¿verdad? Porque pues, sí era un juego el que se estaba prestando. Hoy estamos viendo que se presenta nuevamente este fenómeno
y dice uno, bueno, bendito problema, ¿verdad? Bendito problema que hay que resolver, porque definitivamente, pues qué bueno que si hay escasez de mano de obra, cada empresa tenga lo mejor de cada ser humano. Así es. ¿Sí? Yo creo que se va a presentar, sí, quizás sí se presente, pero no con la intensidad con la que se ha vivido en otros años. Hablé anteriormente de las estrategias de salario emocional que las empresas están siguiendo actualmente para retención de talento y evitar esa rotación. Y aquí hay muchas empresas que tienen programas de salario emocional que hace que la gente se sienta cómoda y a gusto en la casa. Y tiene que ver, e insisto otra vez, con el trato, con la proyección que hay, con el conocimiento, con la convivencia diaria y con la inclusión de la familia. En esa parte, Lic, para concluir y agradecerle de verdad este diálogo tan nutrido que nos alimenta a muchos, sobre todo porque nos encantaría que este tipo de prácticas no se diera únicamente en algunas empresas o en las empresas de la parte de la industria, ¿no? Que es en donde siento que hay un especial cuidado en el recurso humano, sino que tendría que darse desde la pequeña, la mediana y la grande empresa, ¿no? En Grupo Alianza en específico, la parte del recurso humano es tan importante que hay proyectos para una ciudad integral, que Sí. se busca que una universidad como es la Universidad Tecnológica de Coahuila esté cerca ahí, esté en un punto tan importante, buscando que la gente crezca, se desarrolle, pero aparte después no tenga que salir incluso de este círculo tan importante del crecimiento que ha tenido esta zona de Derramadero. El ingeniero César Cantú es un hombre, digo yo, que es reevolucionado, no revolucionado, sino reevolucionado. Tiene una gran visión de los negocios y un gran sentido humano, y precisamente ha desarrollado un plan integral asesorado por una empresa estadounidense para desarrollar una ciudad Derramadero, donde no solamente habrá vivienda, sino habrá posibilidad de tener un recinto fiscal estratégico, una multimodal, un parque solar, la Universidad Tecnológica, que en su momento su padre tuvo a bien también donar los terrenos para que se instalara allí, es una realidad. ¿Por qué? Porque los muchachos que están allí, la universidad está dentro del parque, sí, pues tienen su hábitat natural donde pueden hacer estadías y donde pueden trabajar. Me comentaba la rectora recientemente de la cantidad de muchachos que están haciendo estadías, y esas estadías pues llegan ahí y ya se quedan trabajando, y después pueden a lo mejor continuar haciendo una maestría, pero ya tienen un trabajo asegurado. ¿Seguro? Y las empresas ya tienen también un lugar de donde proveerse. Entonces ese plan integral y esa visión que tuvo el ingeniero Cantú se está viendo, se está aterrizando en muchos proyectos, unos ya como una realidad, otros en proceso en este momento, y que son objeto precisamente de esa atracción de inversiones que están llegando. ¿Vamos por buen camino? Yo creo que desde el punto de vista de economía, la región va por muy buen camino. El Estado tiene índices muy buenos, no que los dice el Estado, sino que los dice precisamente otras organizaciones como el Instituto Mexicano de la Competitividad, el INCO, como el INEGI, etcétera. Pues ahí están, los números son fríos y esos no mienten. Tenemos muy buenos índices de seguridad que dan la tranquilidad a los inversionistas para venir a instalarse aquí. Tenemos muy buenas relaciones laborales. Hay Estado de Derecho, donde se respeta precisamente la propiedad y da la tranquilidad de que la inversión que está ahí no va a ser objeto de una invasión o de que salió otro dueño, etcétera. Entonces, vamos por buen camino. ¿Podemos mejorarlo? Por supuesto. Yo creo que nada es perfecto. Siempre he dicho yo que el hombre es un ser perfecto, es un ser imperfecto en búsqueda de la perfección que jamás va a alcanzar, porque no es un ser perfecto. En ese sentido, si lo tomamos desde ese punto de vista, pues creo que hay muchas cosas que podemos seguir mejorando.
y esta región va a seguir creciendo enormemente gracias a su talento, gracias a la cantidad de universidades, gracias a la cantidad de maestros y maestras que tienen y que se preparan diariamente para imbuir en los jóvenes ese conocimiento que vienen a traer a las industrias y ese conocimiento que los lleva también a desarrollar negocios nuevos. Hablamos de retos, hablamos de los cambios que se tienen que hacer necesarios de pronto dentro de una empresa para cuidar al recurso humano. El recurso humano, cómo ha evolucionado, Lic. Y me gustaría mucho que cerrara con un mensaje directo. Y no hablo solamente de la juventud, ¿no? Porque probablemente dentro de la juventud están los que se están preparando para egresar, están los que están aún decidiendo qué quieren estudiar y que ahora pues se ven un poco más encaminados o incluso más decididos por el boom que estamos viendo, el crecimiento y el desarrollo en nuestra región. Pero también para aquellos que de pronto se encuentran en una posición en la que el mundo está cambiando de una manera tan sorpresiva y que probablemente se rehúsan y piensan que están en una zona de confort y que probablemente no es necesario acercarse a este movimiento en el que todos tenemos que estar involucrados. A ver, la única constante es el cambio. Entonces tenemos que partir de ahí. Si estamos conscientes que la única constante es el cambio, tenemos que ver necesariamente que si no nos subimos a esa ola del cambio, estamos muertos. Un primo hermano me comentaba el día de ayer, yo soy 48 horas mayor que él, nacimos prácticamente el mismo año, él es 48 horas mayor que yo, él nació un 6 de junio y un 8 de junio, y me dice, oye primo, la vida es como el tanque de la gasolina, lo llenas y la primera mitad se tarda mucho en llegar a la mitad del tanque de la gasolina, pero la segunda mitad se va volada. Y es cierto, ¿no? Yo no lo había pensado así y es una analogía muy interesante porque esto es la vida. Si realmente se vive una sola vez, o como diría alguien, no se vive una sola vez, se muere una sola vez y se vive todos los días, ¿verdad? Es diferente. Claro. Pues entonces tenemos que subirnos a esa ola del cambio, necesariamente, y ver que cada día tenemos que aportar algo, cada día tenemos que aprender algo, cada día tenemos que hacer que alguien aprenda algo de nosotros para ser productivos, para ser competitivos, porque la vida se va muy rápido, como el agua entre las manos. Y cuando en la mañana nos estamos lavando las manos, nos estamos lavando la cara y pones las manos así, pues el agua se te va entre los dedos. Así se va la vida. Entonces, ¿qué queremos hacer con nuestra vida? Pasar por ella, vegetar o trascender y dejar un legado. Lic, te agradezco mucho de verdad esta plática, el mayor de los éxitos. Sé que como todo este tipo de posiciones, de lugares, de espacios que has ocupado, pues por supuesto siguen viniendo cosas mucho mejores. En el último diálogo que tuvimos por ahí, un poco más informal, me decías que tú vas a seguir trabajando hasta el último de tus días. Sí, yo no pienso retirarme, yo quiero seguir trabajando. Te conozco desde hace muchos años, tú cubrías la fuente de gobierno cuando yo estaba en la función pública, desde entonces nos conocemos y la verdad es que el trabajo es apasionante. Yo no me veo levantándome un día en mi casa, tomar una ducha y luego ya no tener nada que hacer. Yo voy a seguir trabajando hasta que el jefe mayor nos retire la tarjeta de circulación. Te agradezco. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Angélica. Gracias a Arcos por esta oportunidad. Muchas gracias. De verdad, qué placer poder escuchar este diálogo con el licenciado Jorge Verástegui Saucedo. Los invitamos a que a través de nuestras plataformas YouTube, Spotify, puedan sintonizarlo y por supuesto, pues salpicarse de todo este conocimiento que estamos seguros que tendrá un impacto importante con algún mensaje que hayan escuchado en el transcurso de esta entrevista. Nosotros nos despedimos, pero por supuesto que esperamos tener más sorpresas para ustedes en la próxima edición. Este episodio fue patrocinado por Grupo Alianza.